Buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por estar aquí en esta tarde que pensaba Héctor Abad Paciolince que no iba a haber nadie en la librería Alberti. Y bueno, esta es tu casa, Héctor. Esta es tu casa, bienvenido de nuevo. Teníamos muchas ganas de hablar contigo de este libro, de Ahora y en la hora. Han pasado meses desde que salió a la venta, que fue, me parece que en mayo, ¿no? Aproximadamente, a mayo de este año. Y bueno, ya hay muchos lectores que ya lo hemos leído bien, que lo hemos leído tranquilamente. Creo que es un libro muy especial dentro de toda tu biografía. Todos tus libros son queridos, ¿no? Especialmente El olvido que seremos, pero a mí me parece que este es un libro que tiene mucho que ver con el olvido que tenemos, que seremos. Totalmente, es un libro que está unido por una fina línea, yo creo que con el olvido, ¿no? Un poco porque de alguna manera vuelves en él a narrar una experiencia personal que está relacionada con la violencia, ¿no? Héctor no ha querido, bueno, estamos aquí Lola y yo, pero en realidad Nos hemos colado en esta fiesta, me colé. Héctor no quería que hubiera nadie hablando con él. Yo creo que eso quiere decir que en realidad lo que quería es que la conversación fuera de alguna manera con vosotros, con los lectores. Así que yo creo, Héctor, que te invito a que tú cuentes lo que quieras sobre el libro, y a vosotros os invitamos a que, como ha dicho Lola, han pasado unos meses, seguro que algunos de vosotros ya habéis tenido la oportunidad de leerlo, que si queréis comentarle a Héctor cualquier cosa, pues que sintáis que este encuentro es un encuentro de vosotros con él. Muy bien, pues bueno, muchas gracias. Sí, la librería Alberti es desde hace muchos años como mi casa. Yo creo que cuando presenté algún libro en una librería de Madrid, el primero debió haber sido aquí, aunque yo ya no me acuerdo, pero creo que es así. Y no sé muy bien por qué quería hablar yo solo. Ni me esperaba que estuviera aquí mi querida editora Carolina, sí me esperaba que estuviera Lola, esta gran librera, y estoy muy contento de que ustedes estén aquí, caras que conozco y caras que no conozco. Yo voy a hacer entonces una pequeña introducción a este libro, Ahora y en la hora, y después, sí, en efecto, me gustaría mucho que, si ustedes tienen algunas preguntas sobre este libro o sobre otros, o sobre algo que yo a lo mejor pueda contestar, pues encantado. Lo que yo he venido pensando a partir de la escritura de este libro es que la historia con mayúsculas, la historia que se estudia, la historia que nos rodea y que el periodismo trata de narrar, de alguna manera esa historia con mayúsculas me ha arrastrado siempre. Y yo me siento un poco, en Colombia hay una expresión que yo no sé si en España se usa o no, yo me siento un poco como corcho en remolino. Y si no se usa, se entiende. ¿Se usa? Bueno, yo me siento como con relación a la historia como un corcho en un remolino, es decir, que viene ese río de la historia con mayúsculas y uno no puede hacer ninguna resistencia y está ahí, y de repente hay un remolino de la historia en ese río y uno está ahí dando vueltas y tumbos y botes y no puede poner ninguna resistencia, pero por algo extraño pues tampoco se hunde, porque el corcho es muy liviano. De algún modo yo me siento muy liviano y no me ahogo. Y no sé por qué no me ahogo, pero estoy ahí como corcho en remolino y me quedo. Y eso, la historia de Colombia, y ahora también la historia de Ucrania. Y ya las historias con minúsculas me llegan a mí, no sé muy bien de dónde, pero me llegan de la experiencia, de lo que vivo, de la historia con mayúsculas. Y hace poco leí un poema de un poeta mexicano, ítalo-mexicano, que me gusta mucho, Fabio Moravito,
Y él dice que los escritores somos como rumiantes, que primero comemos la experiencia, comemos hierba, nos la tragamos rápidamente, toda la hierba que podemos de las cosas que nos pasan, y después regurgitamos y empezamos a rumiar y a rumiar y a rumiar, y esa es la escritura, la rumia de las cosas que nos pasan. Entonces ese corcho en el remolino, pues después de que por azar el remolino se deshace y uno sigue por esos ríos que van a dar en la mar, que es el morir, uno pues antes de llegar a la mar, si se dedica a esto, pues lo escribe. Eso es lo que yo hago, porque no sé qué más hacer con eso, con esa forma en que la historia con mayúsculas me ha arrasado, arrastrado, revuelto, casi matado, y no. Aunque este libro, efectivamente, por ese trasfondo de violencia y de muerte, se parezca al olvido, de todas maneras es un libro muy distinto, porque para escribir El olvido yo tuve que esperar muchos años, como 20, y para escribir este yo no quise esperar nada de tiempo. Lo quise hacer como hizo Piedad Bonet, su libro Lo que no tiene nombre, lo quise hacer de inmediato, porque ya estoy más viejo, porque no sabía si tenía tiempo, y además porque quería también dejar que el olvido hiciera su trabajo, porque hay historias que uno quiere olvidar, hay muchas cosas que uno siente el deber de recordar, el deber de contar, la responsabilidad de contar, pero uno quiere olvidarlas de alguna manera, uno no quiere estar ahí rumiando y rumiando la misma historia, como una vaca sentada en un potrero, como decimos nosotros, rumiando y rumiando algo muy duro. No tenía tiempo, no tenía ganas, quería salir de esto, y quería ponerlo en palabras. La otra tentación era pasar a otra cosa, olvidarlo, no pensar más en eso. Lo que Jorge Semprún llamaba la tentación del silencio. Era una tentación muy fuerte, quedarme callado, pasar por alto algo que me pasó sin yo buscarlo, porque yo no fui a Ucrania ni como un periodista de guerra, ni como una persona que quería escribir una crónica, ni como un activista de los derechos humanos, ni como un héroe, nada de esto. Yo fui a Ucrania porque allá vivían mis dos queridas jóvenes editoras, Anabel y Marina Marchuk y Anabel Sotelo, y ellas no tenían miedo de estar ahí en la capital, en Kiev, y a mí me daba vergüenza decir que me daba miedo ir a Kiev, y entonces fui, porque ellas vivían ahí sin miedo, pero no, un poco arrastrado por la historia y arrastrado por amigos. Este libro es también la historia de 5 personas que hicieron este viaje, la historia de los 4 amigos que me acompañaron en este viaje, es la crónica de un viaje. Primero de un viaje sencillo a una feria del libro en Kiev, la feria del libro del Arsenal, donde salía El olvido que seremos traducido al ucraniano, lo cual me daba mucha felicidad. Traducir un libro al ucraniano es un acto de resistencia, porque antes la lengua de cultura era siempre el ruso, la lengua que se traducía es el ruso. A mí nunca me han traducido al ruso ni una palabra. En mis libros, por ejemplo, hay muchos homosexuales y los rusos ya ahora prohíben publicar historias donde haya homosexuales, o sea que esto sería impublicable. Y yo fui ahí con 2 amigos colombianos, una que vivía en Ucrania, Catalina Gómez, como periodista de guerra, una gran periodista de guerra que lleva desde principios de siglo cubriendo las guerras del Medio Oriente. Ella ha estado en Gaza, ella estuvo en el Líbano, ella vive parte del tiempo en Irán, ella estuvo en todos los países del Medio Oriente.
ha cubierto los episodios más duros, y con Sergio Jaramillo, un filósofo y excomisionado de paz de Colombia, a quien le debemos muchísimo en Colombia, entre otras cosas, la firma del acuerdo de paz con las FARC, que él sí, tanto ella como él son personas mucho más dedicadas a la paz, al relato de las guerras, Catalina, y un fixer, que es como se le dice en el lenguaje periodístico a la persona que traduce la lengua y que traduce la cultura del país a la que los periodistas van, Dima Kovalchuk, y una escritora joven ucraniana de la edad de mi hija, Victoria Amelina, a quien yo no conocía. Digamos que el viaje a la Feria del Libro era muy corto, era firmar El olvido que seremos en ucraniano, y era presentar una campaña de un movimiento que fundó Sergio Jaramillo, Aguanta Ucrania, a favor de Ucrania, de una campaña de latinoamericanos con Ucrania, de escritores, pintores, artistas, músicos, actores, cineastas con Ucrania. Yo me había vinculado a esa campaña. No es tan fácil encontrar entre mis colegas gente que en ese tiempo que se quisiera unir a Ucrania. A ellos les parecía una causa, a algunos de ellos, una causa de derecha. Les parecía que esa era una guerra entre la OTAN y Rusia. Algunos de ellos eran incluso levemente putinistas. Tienen esta fantasía de que un hombre de extrema derecha, por ser heredero de la Unión Soviética, era de izquierda. Tuve muchas peleas con mis colegas escritores, cordiales algunas, duras otras, muchos silencios de parte de ellos, muchas respuestas negativas, pero de todas maneras también muchos colegas que se vincularon. Y bueno, y presentamos esta campaña de Aguanta Ucrania en la Feria del Libro, al lado de Victoria Amelina, que nos quiso acompañar, al lado de Alexandra Matichuk, Alexander, ¿se dice así? Sí. Es que tengo un amigo ucraniano por aquí. Sí, así, más o menos. Matichuk, Premio Nobel de la Paz. Catalina Gómez moderaba el encuentro, y bueno, y presentamos la campaña de latinoamericanos a favor de Ucrania. Estando ahí, Sergio y Catalina quisieron que nos acercáramos más al frente de guerra, es decir, más a las regiones del Donetsk y del Donbass. Yo no quería ir, reconozco que no quería ir, que opuse toda la resistencia que pude para no ir. Es decir, no fui allí como un héroe que va a documentar la guerra, pero como un corcho en un remolino o en la corriente del río de la historia, me dejé convencer y fui. Y todo parecía ir muy bien, y estuvimos allí 2 noches y 3 días, y la muerte no parecía tan cercana. La guerra no es una cosa que ocurra todo el tiempo y en todo momento. La guerra es como, hay muchos momentos horribles y luego hay unas tranquilidades muy largas. Podíamos ir al teatro, fuimos al teatro. 3 actores representaron una obra que tampoco se puede representar en Rusia, porque 2 de los actores eran soldados en el frente que se enamoran, y un tercero era un soldado extra que no sé por qué estaba ahí, conversaba con ellos. Y este tercer soldado, poco después, fue llamado también al frente porque era suficientemente joven, y en la primera batalla en la que participó lo mataron. Bueno, y fuimos allí, y tal vez, para los que no han leído el libro, tal vez lo estoy destrozando, pero bueno, al final, en mis libros, al final del olvido que seremos, matan a mi padre, y eso se sabe desde el principio. Al final de Ahora y en la hora, matan al cura o se muere. Y ¿qué dije? Perdón. En
Salvo mi corazón, matan al cura, bueno, se muere o lo matan o las dos cosas. En fin, todas las historias conducen a la muerte. Todos sabemos cuál es el final de cualquier historia. Todas conducen a lo mismo. Uno las para cuando quiere. Uno las para, si quiere un final feliz, las para después del matrimonio. Y si quiere un final más complejo, pues después de 11 años de matrimonio. Bueno, y cuando ya íbamos a celebrar con un whisky, ocurrió lo terrible, y es que cae un misil sobre nosotros. No voy a contar los detalles, no quiero volverlos a contar. Escribí este libro para no tenerlos que contar una y otra vez. En el libro están los detalles. Escribí este libro para no tener que rumiar y rumiar la misma historia y el mismo dolor. Lo escribí con mucha dificultad. Pensé que el libro era pésimo, pero Carolina es testigo, Carolina del Norte, porque tengo dos editoras, Carolina del Norte, Reollo, y Carolina del Sur, Carolina López, que un día yo perdí el archivo y yo estaba en Madrid y yo pensaba que el libro era pésimo, pero cuando el libro desapareció, lo tenía todavía en libretas, pero cuando desapareció de mi computador, yo te llamé. ¿Y qué te dije? Me dijiste que creías que lo habías perdido, que cómo podías recuperarlo. Me dijiste, creí que era que no valía para nada, pero ahora que no lo tengo, creo que sí. Exacto. Yo también, como me sentía muy viejo, yo creía que mi vida no valía para nada, pero cuando casi me matan, de repente dije, pero mi vida era magnífica, pero mi vida sí valía la pena. A pesar de todo, de todos los achaques de la vejez, de todas las cosas trágicas que pasan y que uno vive y que a mí todo me molestaba y me quejaba. Tendemos a ser muy quejumbrosos. Y bueno, entonces eso fue muy bonito cuando Carolina me ayudó. Cálmate, Héctor, mira, hace esto, hunde esta tecla, hace esto, y logré recuperar el archivo, que me parecía una porquería, y no es tan malo, porque cuando lo perdí me parecía que había perdido algo valioso al menos para mí, valioso porque había trabajado mucho, porque había trabajado en un estado de depresión, de dificultad. En esto también no se parece al olvido, en esa dificultad, en esa sensación de que en cualquier libro, porque cada libro es una historia distinta, pero en este libro la sensación de que era un libro tan distinto, situado en un lugar geográfico tan extraño, en una historia tan ajena a mí como es la de Ucrania, sobre una escritora que yo no había leído y que yo no conocía, que era Victoria Amelina, y que es en realidad la protagonista del libro, que es la persona a quien yo trato de darle voz en este libro, la mujer de la edad de mi hija, la escritora de la edad de mi hija, que renuncia a escribir novelas, que renuncia a escribir libros de literatura infantil, que tenía un niño de 11 años y que se dedica a documentar los crímenes de guerra de Rusia, y que ya no puede documentar su propio crimen, el crimen en el que a ella la matan. Entonces es también la historia de mi necesidad de contar el asesinato de Victoria Amelina. Y en todas esas dificultades, a mí me venían como ideas muy raras. ¿Quieres preguntarme algo? Sí, porque estabas hablando de Victoria y quería hablar de una cosa que tú has comentado, que creo que, bueno, puede que exista en el libro, pero yo lo recuerdo más hablado contigo, ¿no? Que me parece una idea preciosa, porque de alguna manera del horror que viviste y del horror que viviste allí y que viviste luego intentando reponerte de ese horror, también salen cosas hermosas, ¿no? Y me acuerdo que tú me decías, yo no había leído a Victoria, no la conocía, ni siquiera conectamos demasiado en ese momento, y me dijiste, y ahora después de haber escrito este libro siento que somos amigos.
Entonces Sí. es el poder como también de la literatura, ¿no? Y me gustaría que, ahora que estabas hablando de Victoria, hablaras de eso. Sí, yo me volví amigo de Victoria después de muerta Victoria. El día antes de que a ella la hirieran de muerte por la noche, en el hotelito en Kramatorsk donde estábamos, yo le regalé mi edición del Olvido en ucraniano y ella me mostró la cubierta hecha por una pequeña editorial independiente de Madrid, Avizor, como decís vosotros, de una novela suya que se llama Un hogar para Dom. Y precisamente cuando fue algo tremendo, cuando estábamos en el restaurante donde nos cayó el misil Iskander, que mató a tantas personas, a 12 inmediatamente, y a Victoria también, herida de muerte y muerta 3 días después. Cuando yo me escapé de ese sitio corriendo, como un conejo, pocos minutos después recibí un mensaje del editor, José Manuel Cajigas, de Avizor, que me decía: acabo de estar en tu casa en Lavapiés y acabo de dejarte hace unos minutos con tu vecino Mariano el libro de Victoria, Un hogar para Dom, y me alegra mucho dejártelo porque yo te he leído, etc. Y mirando el teléfono, él me había dejado el libro de Victoria en mi casita en Lavapiés a la misma hora en que había caído más o menos, un minuto más, un minuto menos, el misil sobre nosotros. Entonces yo, cuando volví y cuando yo empecé a pensar que tenía que escribir esta historia, empecé a leer frenéticamente todo lo que pude sobre Victoria, empezando por Un hogar para Dom, sus artículos, sus ensayos, sus discursos, sus poemas. Ella dijo que después de que había empezado la guerra, la invasión de Putin a Ucrania, ella había resuelto dejar de escribir novelas, se había comprado una pistola y había pensado si algún día iba a entrar al ejército, pero mientras tanto se había dedicado a documentar los crímenes de guerra de los rusos y a escribir, cuando ya se le atragantaban las palabras, poemas sin puntuación, poemas sin gramática, poemas con la sintaxis un poco, poemas como granadas que explotan en 1000 pedazos. En algún momento yo pensé que podía escribir el libro así, como estaba mi mente, como corcho en remolino, enloquecido. Pero bueno, a mí siempre me ha interesado mucho que los lectores entiendan más o menos lo que quiero decir. Antes de pasar a las preguntas, quisiera decir que cuando empecé a escribir sobre Ucrania, ocurrió también primero el ataque de Hamas en Israel, con tantos muertos injustos y horribles, 1200 o más, y luego la venganza absolutamente atroz, injustificable, de Netanyahu y de Israel, no contra Hamas, sino contra cualquiera, contra todos los palestinos. Y como a mí, también durante la escritura de este libro, traté de leer sobre la historia de Ucrania, traté de leer sobre escritores o de escritores nacidos en Ucrania. Digamos que de las cosas que más me habían conmovido era la gran hambruna del este de Ucrania y de toda Ucrania a principios de los años 30, la gran hambruna que se llama allí el Holodomor, en el que murieron no se sabe bien cuántos, pero entre 4 y 7 millones de personas de hambre. Y cuando en Gaza se empezaron a morir de hambre también las personas, a mí me afectó mucho que hubiera un Holodomor en Gaza. Y entonces empecé a escribir también una novela en la que un viejo como yo, incluso más viejo que yo, quería meter comida de contrabando en Gaza porque no soportaba la idea de que se estuvieran muriendo niños, mujeres, viejos, gente en Gaza de hambre. Y bueno, entonces
yo creo que mis editoras pensaban que Héctor estaba bastante mal de la cabeza, y yo les decía, pues estoy escribiendo 2 libros al mismo tiempo. Uno es una novela en Gaza, en la frontera entre Egipto y Gaza, y otro es una crónica de lo que me pasó en Ucrania. Y bueno, voy a hacer eso. Y un amigo, Fernando Trueba, me dijo, sí, mira, hay una película francesa maravillosa en la que la primera mitad es la realidad y la otra mitad es ficción, y es más o menos sobre lo mismo. Y la historia de Gaza era de un viejo que intenta meter comida por un túnel en la frontera entre Egipto y Gaza, y va con una guía palestina que acaba muriendo y él sobrevive. Un poco la misma historia, pero ya no la crónica ucraniana, sino esto. Mis editoras, ocurrió algo. Brevemente, lo último, antes de las preguntas, ocurrió algo. En el restaurante Ria, la pizzería Ria de Kramatorsk, donde cayó el misil que mató a tantas personas, que hirió a 62 y las mutiló, que mató a 12, todas muy jóvenes. La persona más vieja entre las muertas era Victoria Melina, que tenía la edad de mi hija, apenas 37 años, nacida el mismo año de la catástrofe de Chernóbil, 1986. A ver, ¿qué quería yo decir? Perdón. De los libros mellizos. Bueno, sí. Hubo un par de muertas en la pizzería, que eran 2 gemelas de 14 años. Hay una foto de ellas en este libro, a las cuales su padre las había llevado al restaurante para premiarlas por sus buenas calificaciones en el colegio. Sí, son estas. Sí, son lindísimas. Que se llamaban Ana y Julia, y que yo siempre he visto, y lo he visto en las hijas de Juan Gabriel Vázquez, por ejemplo, que son gemelas, que intentan ser distintas. Entonces hay una que se peina hacia arriba y otra que se peina hacia abajo, para que no las confundan. Bueno, estas gemelas murieron instantáneamente en la mesa donde estaban, y su padre, que estaba con ellas, sobrevivió. Entonces yo nunca he podido imaginarme, bueno, sí me lo he imaginado a veces porque mi imaginación es atroz, que mis hijos se mueren antes que yo, y no puedo soportar casi ni siquiera ese pensamiento. Entonces no puedo soportar pensar qué sintió el padre de estas gemelas cuando ellas mueren frente a él y él sobrevive. Yo estuve visitando en Toronto, porque me invitaron a un festival literario, al padre de Victoria Melina, y le conté cómo por casualidad yo estaba vivo y su hija estaba muerta, y lo mal que me sentía, y lo culpable que me sentía, porque además me sentía contento de haber sobrevivido, de que su hija hubiera muerto. No conozco al padre de estas gemelas. Pero bueno, cuando yo escribí este libro doble, y era un capítulo era en Ucrania, y otro capítulo era una crónica real de lo vivido, y otro capítulo era en Gaza, y era una ficción, una novela corta. Perdón, un capítulo real era en Ucrania. ¿Dije Ucrania o dije Gaza? No sé. Perdónenme. Bueno, lo real era en Gaza, y la ficción era... No, lo real era en Ucrania. Ya, cuando empiezo a hablar de esto a veces me pasa esto. Y lo ficticio era en Gaza. Y bueno, en la mitad de esto, un día mi hija llega a mi casa y dice, voy a ver el partido de fútbol entre Colombia y, no sé, cualquier cosa. Nada muy importante, como entre Colombia y... Me da vergüenza decir algo que no sea importante y no ofender a nadie, pero no lo digo. Bueno, entre Colombia y el Deportivo Argüelles. Y
queremos ver el partido en tu casa, y me dijo, bueno, pues está bien, nunca vemos fútbol, no nos gusta. Y llegó y me dijo, no, en realidad vengo a decirte que estoy embarazada y estoy esperando, hay 2 embriones, gemelos o mellizos o mellizas o algo. Entonces yo pensé, porque yo estaba muy loco, las gemelas ucranianas están reencarnando en mi hija. Bueno, y muy bien, y mucha felicidad. Pero el 29 de diciembre, y yo tenía que entregarles a mis editoras el libro a finales de año, claro que ellas me dan tiempo, y yo hubiera pedido enero, febrero, algo así. Ellas son muy generosas. 3 meses antes del embarazo a término, a las 29 semanas, hubo que desembarazar, así se dice, a mi hija porque tenía la presión alta, es decir, preeclampsia. Y salieron prematuros extremos el 29 de diciembre. Entonces yo hice send a mis editoras, les dije, mi hija y los mellizos, mis primeros nietos, están en UCI, yo no puedo escribir ni una palabra más, aquí tienen mis 2 libros, la novela de Gaza y la crónica de Ucrania, y hagan lo que quieran, lo que puedan con estos libros míos, que yo no soy capaz de trabajar ni de cambiar ni una palabra más. ¿Verdad? ¿Verdad? Y yo me dediqué a ir todos los días al hospital. Hay una cosa muy bonita que se llaman los bebés canguro, y que a los abuelos nos dejan hacerlo, y es que te ponen, estos bebés pesaban menos de 1 kilo, te ponen a los bebés contra el pecho, y yo durante 2 meses y 1 día me dediqué a esto. Y en este tiempo, por eso las quiero tanto, desde antes las quería, pero ahora las quiero más, Carolina del Norte y Carolina del Sur leyeron estas cosas, este libro doble, y un día me dijeron, bueno, reunámonos por Meet, Zoom, lo que sea. Y yo, bien, sí, reunámonos. Y ellas, ahora, yo creo que ellas vieron como mi cara de terror. Yo creo que ellas me iban a pedir que hiciera muchas cosas con el libro. Es mi versión, no sé. Es el momento, que lo cuente. En todo caso, bueno, cuéntalo tú. Bueno, ellas me dijeron, Héctor, mira, nosotras creemos que la parte de ficción tiene virtudes, pero que es muy raro este libro que va de la crónica en Ucrania a la ficción en Gaza. Esos saltos van a desconcertar mucho a los lectores, y nosotras creemos que si podamos toda la parte de ficción, como se poda un árbol, y si recuperamos algunas partes de ficción para el libro de la crónica, el libro tiene muchas virtudes y puede ser muy bonito. Y yo aquí es cuando creo que ellas me iban a decir, hazlo tú, poda toda la ficción y arma, no sé. Pero ellas me vieron una cara de terror tan horrible que ellas dijeron, y no te preocupes, nosotras lo vamos a hacer y te lo proponemos. Y 1 mes después me lo propusieron. Y entonces, en realidad, este libro, a Carolina no le gusta que yo lo diga, pero lo digo, este libro lo terminaron mis editoras. Este libro se lo debo a mis editoras porque ellas podaron todo lo de ficción. Yo hice un trabajo como el de un director de cine que rueda una película en cualquier orden. Las películas no se ruedan de la primera escena hasta la última, sino en el orden que resulte menos caro. Y yo había rodado mi libro en el orden que había podido con mi confusión mental. Y ellas, como si yo me hubiera muerto, y yo estaba medio muerto, efectivamente, de verdad que estaba medio muerto, y que muchas veces escribiendo este libro yo dudaba si estaba vivo o muerto. Hicieron un montaje eliminando casi todo lo de ficción, metiendo partes de la ficción en el libro, y
y me lo mandaron. Esto más o menos coincidió con la salida de mis nietos de la unidad de cuidados intensivos, y yo empecé a leer lo que me mandaron. Y yo tengo, hay algo que yo tengo, y no vayan a pensar que es mentira, les juro que es verdad, sobre mis nietos. A mí no me gusta mucho lo que yo escribo, y cuando empecé a leerlo me gustaba. No parecía mío, me gustaba mucho porque no parecía mío. Y dije, ay, qué bonito, no parece mío. Y entonces me gustó mucho, y ese es el resultado. Ese es el resultado de esto que ellas hicieron, y que es bonito porque no parece mío. Y una última vuelta de tuerca. La última vuelta de tuerca. Ya cuando el libro salió, cuando lo presenté en la Feria del Libro de Bogotá, etcétera, me llama mi agente literario y me dice, aquí la FNAC todos los años, cuando los niños vuelven a la escuela, se compran muchos libros y regalan algo corto de unas 70 páginas si alguien compra 25 euros en libros. ¿No tendrías tú por casualidad algo que me pudieras dar para este regalo que da la FNAC? Yo dije, pues lo que podaron las Carolinas. Yo tengo como 120 páginas, pero las puedo reducir, si puedo, a 70, y te las mando, pasando obviamente por el filtro de Carolina del Norte. Y entonces se las mandé, y es este librito que salió en la FNAC, que se llama Con 3 dedos se escribe, pero duele todo el cuerpo, y es la crónica de un viejo que va a Gaza y trata de meter comida de contrabando, y ya está. Bueno, empezábamos hablando de este paralelismo entre el olvido que seremos y ahora y en la hora. Y bueno, toda la conversación, todo lo que ha estado contando Héctor sobre ese viaje no deseado, pero ese viaje al final que ha importado tanto en su vida y en tantas vidas, ¿no? Porque este relato, al fin y al cabo, reconstruye la figura de Victoria Merina, de esas víctimas de ese asesinato, de ese misil que cayó en esa pizzería, a esa hora, en ese momento en el que se habían movido todos los de la mesa en la que estaba Héctor Abad, ¿no? Por un problema de oído que él tiene, y cómo se movieron y se desplazaron. Y en esa ruleta, bueno, pues hubo quienes no sobrevivieron, ¿no? Lo decía en el sentido de que yo creo que son tus dos libros en el que la humanidad es apabullante, ¿no? Son dos historias que vienen del corazón directamente. 20 años después, El olvido que seremos, y esta Ahora y en la hora, en un intento de que quede, pero a la vez de olvidar, ¿no? Con esa contrasentido, ¿no? De las dos cosas. Fijarlo, pero a la vez no quiero pensar más en ello, ¿no? Creo que son los dos libros que tienen esa humanidad apabullante, ¿no? En la que los lectores nos sentimos partícipes completamente de la historia. Al leer este libro conocemos ya a Victoria Melina, conocemos a esas mujeres que están en la guerra de Ucrania, no en el frente, ¿no? Como por ejemplo como Catalina Gómez, que es una reportera de guerra y que está allí y ha estado en tantos frentes, ¿no? Intentando contarnos lo que está pasando, ¿no? Es una historia de mujeres luchadoras. Hay una visita que tú haces a un pueblo antes de llegar a Kramatorsk, con permiso del catedrático Kramatorsk, y tienes un encuentro con una bibliotecaria que también es un encuentro muy bonito, ¿no? Y un abrazo necesario. Y si tú en un momento determinado, a lo largo del libro, piensas ¿qué hacía yo allí? ¿Por qué había ido? Es más, toda tu familia no querían que fueras, lógicamente, ¿no? Porque tenían miedo y tú tenías miedo. Cuando tú das ese abrazo a esa bibliotecaria en esa aldea próxima al frente, en ese momento todo tiene un sentido, ¿no?
y este libro es el que da el sentido a ese viaje, ¿no? Y además es un libro que honra a la lucha. Mira, le he puesto las pegatinas en azul y en amarillo, ¿eh? Le he puesto que honra a ese país que se enfrenta él solo a una potencia mundial, a un dictador, a un autócrata. Y en estas 300 páginas pues hay toda una lección de historia, de dignidad, de resistencia muy, muy importante. Así que yo creo que es gracias a Héctor Abad que esté esta tarde aquí, sobre todo, que haya podido escribir este libro. Y luego la historia que nos has contado de ese Zoom con las dos Carolinas, sin saber qué hacer con lo que les habían mandado, me parece que lo llena todavía mucho más de humanidad. O sea que enhorabuena. Y bueno, hay que escuchar a los lectores y las lectoras que están aquí. Así que es el momento, si queréis. Aquí hay una mano. ¿Podéis pasar? Hola Héctor, quiero preguntarte si crees que es responsabilidad social estar al tanto de la violencia, de las guerras, o si es ser muy indolente, no estar como pendiente de lo que sucede. Te lo pregunto más como por un consejo personal, porque yo evito saber lo que sucede por no sufrir. Pero también digo, o sea, si soy como una ciudadana del común, ¿cómo puedo aportar a la paz, a que las cosas cambien? Es muy difícil, todos tenemos esa tentación de apagar la televisión, de no mirar el periódico, de no ver esas escenas espantosas de niños decapitados o de personas con hambre o de hospitales destruidos o de políticos que humillan a los otros, que se burlan de ellos. Yo no me atrevo a criticar a nadie que quiera vivir fuera del mundo, como de una manera monacal, de una manera, no sé, dedicados a otras cosas. Hay dos maneras de vivir, una manera de vivir activa y una manera de vivir contemplativa. Y yo no le exigiría a nadie que tiene que tener una vida activa. Sin embargo, y yo probablemente hubiera sido una persona más de vida contemplativa que de vida activa. Yo no soy un activista como fue mi papá. Nunca me he dedicado a esto. Pero sin quererlo, porque esto que me pasó en Ucrania fue sin quererlo. Y sin quererlo también casi, porque escribo artículos todas las semanas y tengo que enterarme de lo que pasa en el mundo para escribir mis artículos. Sin quererlo tuve que enterarme también de la masacre o del genocidio o de lo que pasa en Gaza para escribir sobre ello. No puedo decir que esté mal. Hay personas muy cercanas a mí, a quienes quiero y aprecio muchísimo, que viven de espaldas al dolor. Lo que pasa es que a veces el dolor llega hasta tu propia casa, llega hasta la librería que tú más quieres, aunque te metas en la parte más honda de la librería Alberti pensando que eso es que es un refugio. La librería Alberti se puede quemar y derrumbar, y si tú estás ahí pues no tienes derecho a callarte. Las atrocidades pueden llegar a un convento donde los monjes se dedican a meditar, si son budistas, o a rezar, si son benedictinos, y los pueden matar. Las cosas que pasan en el mundo son tan atroces que yo creo que tiene que haber personas que escriban la historia contemporánea con la verdad, que son los periodistas. Aquí yo he reconocido las caras de algunos periodistas. Tienen que dedicarse a contar la verdad, porque si no, a los que cometen las atrocidades más grandes les fascina que nadie cuente esa verdad.
Les encanta y de hecho matan periodistas o los encarcelan o cierran periódicos o no permiten que haya opiniones de esto o de lo otro. Entonces, cuando tú dices que prefieres no sufrir, entiendo perfectamente esa pulsión de no querer sufrir. La entiendo perfectamente. Pero lo primero que yo dije es que a mí la historia con mayúsculas yo no la busco, sino que llega a mí y me arrastra. Cuando te arrastra, no puedes seguir mirando para otro lado, por mucho que quieras dedicarte a tus nietos y ser feliz y nada más. No puedes, no puedes. Bueno, primero yo quiero decirte que lo mejor de todo es que los mellizos están gateando hoy. Con lo cual, bueno, eso es lo más importante, seguramente, a día de hoy. Y luego, decirte que creo que es tu libro en el que es como un tratado del miedo, ¿no? Hablas mucho del miedo, de la cobardía, la llamas cobardía casi siempre, ¿no? Y casi siempre hablando de ti mismo. Yo ya hace unos meses que lo leí, pero creo recordarlo bien, ¿no? Y a mí me resuena una manera muy honesta de hablar del miedo y de la cobardía que creo que es muy difícil. Y bueno, a mí me hizo pensar mucho. Y por eso te quiero dar las gracias. Gracias, Mónica. Es que tiene que ver con lo que tú decías también. Es como cuando uno tiene una buena vida, cuando uno tiene amor, nietos que empiezan a gatear, un padre maravilloso, como lo tuvo Mónica, no sé, una vida que a lo mejor los españoles ni se dan cuenta lo buena que es. Claro, uno quiere darle la espalda y con cierta cobardía más bien cerrar los ojos, o como dicen que hace el avestruz, que no es verdad, pero enterrar la cabeza en la arena, sí. No, yo reconozco que en mí muchos actos de cobardía y de no querer ver y de salir corriendo y de no querer ir, de no ir a ver, pero sin yo querer, la vida me ha obligado. Mira, toma, esta es la realidad, esta es la historia. ¿Vas a escribir sobre esto o no? Y me toca, sin querer ser testigo. Y aún reconociendo, como reconozco en este libro, que mi primer impulso es la huida, la cobardía. Le quiero agradecer su labor y su apoyo para Ucrania como ucraniana de origen que soy. Importa mucho lo que usted hace. Y le quería preguntar, ¿qué se puede hacer para que haya más apoyo para Ucrania en Latinoamérica? Porque hay, pero poco, y hay, como usted dijo, bastante putinismo en Latinoamérica. Sí, a veces cuando yo leía a mis colegas lo que me decían, es como si reprodujeran las palabras de la propaganda rusa más ridícula y mentirosa que existe. Colegas míos, escritores supuestamente bien informados, me decían, por ejemplo, mira, es que en el segundo piso del restaurante, de la pizzería Ría de Kramatorsk, funcionaban unas oficinas de la OTAN. Yo estuve ahí y esa pizzería no tenía segundo piso. Era una terraza donde estábamos nosotros, un techo de concreto, que fue donde cayó el misil, y un salón, que fue donde hubo todos los muertos menos Victoria. Y yo sentir que me decían eso en la cara, o sentir que me decían que el movimiento Aguanta Ucrania, me lo dijo una colega colombiana, era un movimiento criminal porque estaba impulsando a los ucranianos a morir. Esta es una guerra atroz, es decir, la de Gaza es atroz
y ocultó por completo la invasión a Ucrania. Pero en esta guerra han muerto o han sido heridos gravemente unos 700.000 soldados rusos. Es decir, y allá no pueden ni protestar ni pueden decir nada los rusos de que haya habido este número de víctimas rusas. No pueden abrir la boca porque está prohibido abrir la boca. Y porque ellos, su estrategia es mandar, sobre todo a los que no son rusos, sino a los del grupo Wagner o a los de otras repúblicas lejanas, adelante para detectar dónde están las armas de los ucranianos y luego, y aunque maten a miles, siguen. Pero los llevan a una máquina de terror. ¿Qué hacer para que en España o en otros países en América Latina haya más apoyo? Lo único que podemos hacer es contar la verdad una y otra vez, decir, escribir sobre ella. Este libro también es para eso. Si tengo algo, pero este libro, por ejemplo, ha sido más leído en España que en Colombia. En Colombia les parece que Ucrania está muy lejos y es normal que para mí también estaba muy lejos. Antes de que a mí me publicaron en ucraniano, yo no sabía muy bien cómo era la geografía de Ucrania, cómo era la historia de Ucrania, porque era importante conocer la geografía de Ucrania, saber que es una tierra muy plana, con muy pocos accidentes geográficos, que ha sido invadida por el este, por el norte, por el oeste, por donde sea. Yo creo que lo que no conocemos, lo que no tratamos de mostrar y de contar, pues lo ignoramos. También por esto quise escribir yo este libro, para contar y para que se sepa. Y muchas personas me han dicho que se han enterado y han entendido mejor este horror, esta guerra espantosa, esta invasión inadmisible, leyendo el libro. Y ya, entonces yo creo que cuando leen las noticias de ayer, en la que Putin, bueno, el amigo de Putin, Trump, dice, pues no, entonces Rusia va a destruir a Ucrania, pero yo no voy a hacer nada, yo no les voy a dar Tomahawk, bueno, él ha humillado a Zelensky una y otra vez, él dice que Kim, que le proporciona soldados norcoreanos a Ucrania, es un buen amigo. Como si Corea del Norte no fuera una sucursal del infierno en la tierra, y que Putin es un buen hombre y que le cae muy bien. A él le caen muy bien los autócratas. ¿Qué podemos hacer? Nada, tratar de contarlo una y otra vez. Lo que yo creo que es la verdad, lo que yo creo que es no ficción, sino verdad. Como ucraniano que vive en Ucrania ahora, ya hay misiles caen en Leópolis, donde estoy yo, caen en otras partes. Sobre la cobardía, cada persona será cobarde cuando cae el misil. Es así. Pues, y yo quiero agradecerte por este libro y por otra cosa que tú estás contando. Es como reencarnación de una fórmula de Márquez, vivir para contarla. Pues, pero yo he estudiado que ha salido en YouTube, en todas esas otras plataformas. Tú tienes tantos encuentros con lectores y tú cuentas y repites cada vez estas historias dolorosas, que es un dolor. Yo no me imagino, por ejemplo, a mí mismo contando esta historia. ¿De dónde sacas fuerza para hacerlo? Muchas gracias. Gracias, Alexander. Soy Alexander de la página 222. Gracias, Alexander. Me emociona mucho que haya aquí algunos ucranianos. Hace poco estuve en Londres y me entrevistó también
una periodista ucraniana. Alexander, yo escribí este libro para no tener que contar una y otra vez esto. Sí, es verdad, yo preferiría no hablar nada y hacer otra cosa y irme a Colombia a mimar a mis nietos y tratar de no ver muchas noticias, pero yo ya, después de haber estado, yo quedé totalmente enamorado de Ucrania. Yo espero volver un día a Ucrania, a una Ucrania que haya ganado la guerra, o a una Ucrania que por lo menos esté en paz, y recorrer las calles de Leópolis, que son una ciudad que vi solo unos minutos de paso hacia Polonia, que es una ciudad extraordinaria, y ver a un país que mayoritariamente, por una gran mayoría, y desde antes de la invasión de 2013-2014 a la península de Crimea, resolvió que preferían sus ciudadanos, sus jóvenes, todos, los de lengua rusa originalmente, como el mismo Alexander, preferían parecerse a la Unión Europea y no a la Federación Rusa. Es algo que, si a ustedes les preguntan en un referéndum en España, quieren parecerse, quieren unirse, como debería unirse Hungría, a la Federación Rusa o a la Unión Europea, pues es que lo que se juega en Ucrania es fundamental, es la posibilidad de que haya una librería donde haya libros en defensa de Rusia y en defensa de las opiniones de Putin, y está bien que existan, porque eso es una sociedad abierta, y que los leamos y que podamos debatirlos, y que hasta puedas invitarlos aquí a defenderlo. Y eso es lo que nosotros queremos, un debate abierto y libre sobre cualquier opinión. Y mis colegas que defienden que en el restaurante Ría había un segundo piso de lado, pues que lo digan, aunque sea una gran mentira, y que nosotros podamos decir, eres un mentiroso, asqueroso mentiroso. Eso es lo que queremos, pero es que a veces se nos olvida el tesoro que es poder hablar en libertad, poder publicar los libros y las opiniones que queramos, poder tener periódicos, páginas, sin que por esto nos salga alguien y nos unte un veneno en la nuca y nos mate. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Y se nos olvida. O sea, que lo hago por amor a Ucrania, que antes era un país muy distante, que yo confundía con otros países, pero del que cuanto más leo y cuanto más estudio, me parece un país que es realmente la cuña que tiene Europa para soportar a alguien que le gustaría que hubiera autocracias en esta parte del mundo. Bueno, muchas gracias a los tres por esta charla tan estupenda, y qué bien tenerte aquí, Héctor. Después de una experiencia tan atroz como la que pasaste y haber sobrevivido física y emocionalmente a lo que ocurrió, me preguntaba si te has pensado, si has estado pensando qué te quería decir la vida con esto que ha pasado, ¿no? Y por otro lado, pues quería saber cómo está tu corcho ahora, en qué mar está. Es que Bárbara, querida Bárbara, la vida es tan extraña, ¿no? Y tan bonita. Yo en el libro cuento que siempre que me hacían el cuestionario proustiano, que termina siempre con la misma pregunta, ¿cómo te quieres morir? Yo decía, yo me quiero morir dándome cuenta de que me estoy muriendo, como última experiencia de la vida. Y entonces yo estaba muy molesto con la pérdida de sentidos, que he perdido el sentido del gusto, del olfato,
estoy viejo, tengo dolores, bueno, no estoy tan viejo, pero me siento muy viejo, exagero. Y entonces yo antes estaba realmente como mal. Yo fui a Ucrania también como con desdén, como que cuando me preguntaban, ¿y si te matan allá qué? Yo decía, salimos de esto, un poco cínicamente. Y cuando ya casi me matan, y por una carambola no me matan, y luego pasa lo de mi hija, y me doy cuenta de lo preciosa que es la vida, sea como sea. Yo sé que tú lo sabes. Y que probablemente escribimos es por eso escribimos. Si la vida fuera de verdad, como a veces cuando estamos deprimidos pensamos que la vida es horrible y que no vale la pena, entonces no. Entonces yo creo que hago esta rumia vacuna de tener experiencias duras y devolverlas en palabras, como para convencer y convencerme de que hay muchísima belleza en la vida, de que los ucranianos luchan por defender la belleza de su país. Es un país bellísimo, la belleza de sus ciudades, de su gente. Entonces vale la pena. Digamos que lo que yo, y en últimas también me di cuenta de que ser héroe es terrible, de que aquí a mí casi me matan a la edad en que mataron a mi papá, y que si me hubieran matado a lo mejor aquí estarían diciendo que yo morí heroicamente por Ucrania, y no hubiera muerto heroicamente, hubiera muerto casualmente. Pero bueno, la retórica es así. Y yo quiero seguir diciendo la verdad, investigando la verdad y estando atento a las cosas que pasan. Pero de todas maneras no me quiero morir heroicamente. No me quiero hacer matar. Ni en Colombia, ni aquí, ni en Ucrania. No me quiero hacer matar. Sí quiero vivir en una sociedad donde haya libertad para escribir lo que me dé la gana. Y si yo no puedo escribir lo que me dé la gana, y lo que quiero y como quiero, sea sobre Gaza o sobre Ucrania, ya sí no prefiero vivir en esa sociedad. Ahí sí me haría matar. Pero aquí y en Colombia también, en parte, en buena parte, vivimos en una sociedad donde podemos decir lo que pensamos. Y eso es muy valioso. ¿A qué edad empezaste a escribir? A los 13. ¿Cómo fue? Yo tenía un amigo, Daniel Echavarría, 2 años mayor que yo, y empezamos a escribir poemas como yo tenía 13 y él 15. Y empezamos a escribir poemas juntos, y para que nadie los pudiera leer, nos inventamos un alfabeto secreto que creíamos que era indescifrable. Y nada, y desde eso empecé a escribir, desde los 13. Pues... ¿Escribías diario o seguiste escribiendo para ti? ¿O poemas? Daniel se suicidó. Y cuando él se suicidó, yo dije, no, ser poeta es peligrosísimo. Los poetas se suicidan. Entonces dejé de escribir poesía y sí, escribía muchos diarios en los que decía que no era capaz de escribir y que todo lo que escribía era malísimo. Y escribía que no era capaz de escribir durante mucho tiempo. Lo primero que escribía era diarios. Bueno, pero ahora tenemos aquí Ahora y en la Hora, que es un libro hermosísimo, un libro necesario. Y bueno, desde aquí muchísimas gracias, Héctor, por esta conversación. Muchas gracias a todos. Es el momento de una firma, ¿no? Que es el rito tan bonito, ¿no? de las dedicatorias.